nuestra serie sobre dudando de Dios y hoy es nuestra sexta semana donde ha sido para algunos muy edificante, para otros muy desafiante y dentro de todo lo que hemos visto es importante tener presente como lo cantábamos ahorita, fidelidad. Esa fidelidad de Dios es la que nos sostiene, la que está en todo momento de nuestras vidas. Y el tema de esta mañana es cuando te sientes abandonado por Dios. Y algunas personas se sienten abandonadas por Dios. Algunas personas en algún momento de sus vidas dirían esta pregunta, o no sé si de pronto en algún momento la has hecho, y es: ¿por qué un Dios amoroso permite que sucedan cosas malas? ¿Algún momento has hecho esa pregunta? ¿Has escuchado de otras personas esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es tan amoroso, por qué permite que suceden cosas malas? Y al explorar esto hoy quiero que nos demos cuenta y reconozcamos que incluso Jesús experimentó esa sensación. Y les invito a que vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 45 al 46. Y dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la palabra griega para gritar, para clamar, perdón, significa gritar. Quiere decir que en ese punto de su vida Jesús, ¿qué hizo? Gritó, ¿sí? ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Dios mío, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y esa palabra abandonado significa ser rechazado, ser abandonado. Y Jesús estaba allí en la cruz y tenía profundos sentimientos en ese momento de: Padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Y pienso en Jesús durante esas últimas 24 horas de su vida aquí en la tierra. Y había experimentado el ser abandonado, el ser rechazado por otros. Fue rechazado por Judas, uno de sus 12 discípulos. Le dio la espalda. La multitud abandonó a Jesús. Incluso sus propios discípulos lo abandonaron. Y luego, ¿qué pasó con Jesús? Lo golpearon, lo azotaron, lo escupen, lo humillan y luego lo cuelgan en una cruz. Y mientras él estaba en la cruz, clavos en sus manos, clavos en sus pies, cargando el pecado de toda la humanidad. Y debido a que estaba cargando con nuestro pecado, la Biblia dice que nuestro Padre Celestial, ¿qué hizo con él? Lo abandona. Y en ese mismo momento Jesús se sintió rechazado por su Padre Celestial. Nunca había experimentado eso con él. Había estado siempre con él. Y en ese momento Jesús clama: ¿por qué me abandonas? Y eso pudo ser doloroso para Jesús. Y tú sabes también esa sensación de abandono, esa sensación de rechazo. Porque tal vez alguna vez te has sentido abandonado. Alguno tal vez se ha sentido identificado con Jesús en: ¿por qué me han abandonado? Tenías un cónyuge y te abandonó. Tenías tus padres, uno o los dos, y ambos te abandonaron cuando tal vez eras niño o niña o adolescente y te sientes rechazado o rechazado por ellos. Tal vez es en el lugar de trabajo donde te rechazaron. Y
¿Cuántos podrían decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué esta situación, esta sensación de abandono? Algunos podrían sentirse identificados por eso. Y las personas nos abandonan, las personas nos rechazan, pero ¿saben qué es lo más, esa sensación, lo que es peor? Sentirse abandonado ¿por quién? Por Dios. Es una sensación peor cuando dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta situación de enfermedad que no mejoro? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué está pasando esto en un mundo? ¿Por qué tanto dolor? Y a veces, Señor, tú sí me escuchas mi clamor. ¿Dónde estás en medio de mi dolor? Y algunos tal vez están experimentando en este momento esa sensación de abandono por su Padre Celestial. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué algunos dicen, por qué estoy solo o sola? Porque siento que mi familia me abandonó, mis hermanos, mis hijos, y me siento solo o sola, en una Navidad tal vez pasando solo o sola. Y cada vez la gente tiene sentimientos de esto. Y lo que hace la gente comúnmente en medio de esta situación es rechazar a Dios. Dios, no me escuchas, entonces no quiero ya nada contigo. Y he visto personas que sienten que Dios los ha abandonado, que Dios los ha rechazado, y terminan enfadándose ¿con quién? Con Dios. Empiezan a dudar de Dios, huyen de Dios en lugar de correr hacia Él. Y he visto a personas durante estos 21 años de ministerio enojarse en tanto con Dios que dicen, tú sí de verdad eres real. Y dejan de leer la Biblia, dejan de hacer ¿qué más cosas? De orar, ¿qué más? De venir a la iglesia, de servir en un ministerio, de ir a un grupo de conexión. Dejas de apoyarte en cosas que Dios nos permite tener. Y lo que quiero hacer en esta mañana es que procesemos un poco esta pregunta de ¿por qué nos sentimos abandonados por Dios? Y quiero que aprendamos algunas respuestas correctas cuando nos sintamos abandonados por Dios. Y quiero que aprendamos la forma correcta de manejar esa sensación. Y decir, Dios mío, ¿por qué me siento abandonado por ti? Y 3 respuestas correctas quisiera dar en esta mañana. Cuando tú en algún momento tal vez te sientas abandonado por Dios. Así que vamos entonces con el número 1. Hoy vamos a pasar por varios textos de la Escritura, no lo hacemos comúnmente, pero es necesario tener presente algunos textos que nos apoyen a estas respuestas correctas frente a lo que cuando nos sintamos abandonados por Dios. Y la primera respuesta es esta: recuérdate a ti mismo que Dios te ama y ¿qué? ¿Y está qué? Y está contigo, ¿sí? Si eres seguidor de Jesús, incluso en tu peor día, ¿qué va a pasar? Dios está contigo. Ajá. Y eso nos lo dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? No te desampararé ni te dejaré. ¿Y qué tal si lo decimos juntos a una sola voz esa última frase? No te desampararé ni te dejaré. ¿Creemos esto? Así que cuando estemos en esos momentos de Señor, ¿por qué me siento que me has abandonado? ¿Qué vamos a hacer? Recordarnos a nosotros mismos que Dios está ahí con nosotros, que nos prometió, ¿qué nos prometió? No te desampararé ni te dejaré. Así que grita, nunca Dios nos dejará. Dios nunca nos abandonará.
¿Y por qué? Porque Dios está contigo y no estás solo. ¿Qué nos dice Mateo 28:20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Y si estas palabras, estos textos no nos permiten volver nuevamente a Dios, algo está ocurriendo en nosotros. Porque Jesús promete que estará con nosotros cuando te portes bien, cuando hagas las cosas bien, cuando ayudes a la viejita a pasar la calle. Aún en tus peores días, ¿qué va a pasar contigo? Él va a estar todos los días, hasta cuando ya tú dejes de respirar. Allí estará, incluso cuando dejes de respirar, estará contigo, si has creído en Jesús como tu Salvador. Y así que no importa lo lejos que te sientas de Dios en este momento, Dios está contigo. Y sé que en algunos momentos nos sentimos aislados, nos sentimos que Dios no está en nuestra situación y que nos sentimos abandonados. Pero una cosa es sentirnos abandonados, sentirnos solos, y otra cosa es que Dios nos abandone. Y según lo que vemos en estos textos, ¿qué aprendemos de Dios? Que no nos desampara y no nos deja. Y que está con nosotros ¿cuándo? Todos los días. Así que puede que te sientas solo, pero Dios está contigo. Y sé que puede ser difícil en algún momento. Y algunos pueden decir, pero no me entienden esa sensación que tengo. Y tienes personas alrededor, pero te sientes como solo y sola. Y haces preguntas difíciles a Dios. Y puedes estar confundido, confundida, desconcertado. Pero Dios está contigo, no está solo. Así que lleva tus preguntas a Dios. Esas preguntas difíciles que le has hecho a un amigo, una amiga, un familiar, y que esa persona se queda como, no sé qué decir. Lleva esas preguntas a Dios, preguntas difíciles. Y Hebreos 4:15 y 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira lo que dice ahí, acerquémonos pues ¿cómo? Confiados. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nos podemos acercar ¿cómo? Confiados, con la certeza que Dios nos va a escuchar. Señor, me siento abandonado, me siento triste, me siento que no sé cómo manejar esta situación. Ve al trono de Dios con valentía. Ve a Dios con esas oraciones audaces, preguntas difíciles que alguien tal vez no te puede responder, preocupaciones audaces. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios no se va a intimidar con tus preguntas difíciles. Dios no tiene miedo de esas preocupaciones audaces que puedas llevarle. Lleva esas preguntas difíciles a Dios y pregúntale, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucedió esto? Algunos tal vez tienen preguntas como, ¿y por qué murieron? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué murió un hermano, una hermana, un hijo, una hija, una pareja? ¿Por qué? ¿Por qué murieron? ¿Por qué me abandonaron? Lleva esas preguntas difíciles a Dios. Algún momento me las han preguntado. ¿Y por qué? Y yo no lo sé. ¿Por qué pasaron esas situaciones? ¿Por qué algunos se sintieron rechazados a ir a la universidad o a una colegiatura? Señor, ¿por qué el divorcio? ¿Por qué un cáncer? ¿Por qué las migrañas constantes en personas? Y otras preguntas que son tan difíciles de responder. ¿Por qué hay niños hambrientos en nuestro mundo? ¿Podríamos responder ante eso? ¿Por qué tanto dolor?
¿Por qué inocentes sufren? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la trata de personas? Lleva esas preguntas difíciles a Dios. ¿Por qué el abuso? ¿Por qué el dolor? Y otra que es más tremenda, ¿por qué tú no interviniste? ¿Por qué no hiciste algo referente a esto? Sé que eres un Dios todopoderoso. ¿Por qué no lo curaste o no la curaste? Lleva esas preguntas difíciles a Dios. Y esto es lo que dice la Escritura: cuando vas con valentía al trono de Dios, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué dice ahí? Misericordia y gracia, cuando más lo necesitemos. Y yo también he tenido preguntas difíciles a Dios. ¿Por qué en nuestra familia la tía de mi esposa, por qué murió en un accidente tan trágico? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? ¿Por qué aparece nuevamente un cáncer? Algunos dicen, ¿por qué no me he podido recuperar de tener un cuerpo sano? ¿Por qué mis hijos me abandonaron? Algunos pueden decir, ¿por qué tengo un trabajo tan difícil, que me resulta tan difícil ir cada día a ese trabajo? Y lo peor es que nada parece que cambiar. Todo sigue como si nada. ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué pasa? Y lleva esas preguntas difíciles a Dios. Y en algunos momentos Dios me ha dado claridad. En otros momentos lo que he escuchado de Dios es un silencio. Y a veces es difícil, porque queremos respuestas ¿cuándo? Ya, Señor. Y podemos decir como esta canción: me basta tu fidelidad. Que eso nos baste y que nos dé fuerza, que nos dé de su gracia, que nos dé de su paz, aun cuando no entendemos lo que sucede. Y lo que sí podemos entender es que lo que nos sucede a nuestro alrededor es parte de nuestra historia, no es toda nuestra historia. Eso es parte de un capítulo, no todo nuestro libro, porque Dios está construyendo en nosotros nuestra historia, nuestra vida. Pero cuando estamos en esa situación difícil, ¿qué pensamos? ¿Que eso es qué? El final, lo último ya de nuestra vida. Pero Dios está escribiendo con nuestra situación y entiende que por lo que estamos ocurriendo es parte de un proceso, un propósito en nuestra vida, que no lo entendemos en este momento, que es difícil entenderlo. Y Dios hará todas las cosas para el bien de los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Y miramos nuestra vida y miramos el pasado y hay situaciones dolorosas en nuestra vida. Y han habido temporadas difíciles en nuestra vida. Algunos están atravesando ese valle de sombra de muerte. Y que algunos piensan, Señor, no sé cómo voy a superarlo. Todo lo que veo es dolor. Y siento que estás tan distante de mí. Pero después de un tiempo podremos entender que era parte de ese propósito que Dios tenía. Tal vez poder ayudar a otra persona que pasa por esa misma situación. Necesitabas fe, necesitabas crecer, no sé qué es lo que necesitarías, pero recuerda que siempre eso es parte de un capítulo, no el libro completo. Amén. Así que, ¿cuál es la primera respuesta entonces? Recuérdate a ti mismo que Dios te ama y está contigo. Respuesta número 2. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme?
Esta semana visitaba a alguien que estaba pasando por situaciones de salud muy difíciles y me decía, es tan difícil uno no preguntarse ¿por qué? ¿Y sabe qué más me decía? Es tan difícil no uno cuestionar en, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Alguna vez usted se ha cuestionado eso? Como, ¿será que estoy haciendo algo mal que Dios me está llevando a hacer ese tipo de situaciones? Cambiar o hacer algo, porque cuando pasamos por esas situaciones difíciles, llegan esas preguntas. ¿Por qué? Y creo que lo que podríamos hacer correcto es preguntarle a Dios, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué quieres enseñarme? Y la Biblia dice algo muy interesante acerca de Jesús. Y en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué hizo? Aprendió la obediencia. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia de las cosas que sufrió. Jesús aprendió en su dolor. En la cruz que gritó, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús le hizo esa pregunta al Padre y el Padre no se dejó intimidar por esa pregunta. Y entendía que Jesús necesitaba estar allí. Y aún tal vez con el dolor de un padre, dejó que sufriera, dejó que sintiera que estaba siendo abandonado. Y Jesús entiende esas temporadas difíciles, esas temporadas desafiantes en que no queremos pasar por ese dolor, por ese sufrimiento. Pero Dios lo hizo para liberarnos del pecado, para darnos perdón. Así que cada vez que te sientas atascado, atascada en esa situación difícil, pregúntate ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Y un gran ejemplo es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía lo que se describió como una espina en su carne. Y no sabemos exactamente qué era esa espina. Pero lo que sí sabemos es que en 3 ocasiones diferentes, Pablo le hace una petición al Padre. ¿Qué le pedía? Quítame esto. Quítamelo, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Segunda de Corintios 12:7 nos dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás, enviado a torturarme, ¿para qué? ¿Qué dice? Para que no me vuelva demasiado orgulloso. Pablo le pidió 3 veces a Dios que le quitara esto. Quítame esto. Pero Pablo no se quedó en el por qué. ¿Por qué no me quitas esto? No le preguntó a Dios 200 o 2000 veces por qué. Él convirtió el porqué de Dios en ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme, Dios? ¿Y cuáles son las palabras de Pablo? ¿Qué le enseñaba a Dios referente a esa situación? Para que él no ¿qué? Se olvidara definitivamente de Dios. ¿Creen que eso nos pasa? Cuando Dios nos sana, cuando Dios hace algo, nosotros ¿qué hacemos? Ya estamos bien. Pero cuando estamos en dificultad, pasando por el valle, ¿qué hacemos? Nos acercamos y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Pablo entendió que esa dolencia era para que él no se volviera demasiado orgulloso, prepotente, pretendiendo que se la sabe todas y es el mejor apóstol. Y por eso tenemos que aprender a manejar bien nuestro dolor y decir, Dios, ¿qué quieres hacer en mí? No quiero perderme en juzgar, quejarme,
Antes es preguntarte, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Para qué esta situación, esta dolencia, esta enfermedad, esta crisis? ¿Para qué, Señor? Así que convierte ese por qué en para qué. ¿Qué quieres hacer en mí? Entonces, primera respuesta correcta, ¿cuál es? No, esa es la segunda. ¿La primera cuál es? A ver, volvamos otra vez porque no escuché. Recuérdate a ti mismo que Dios te ama y está contigo. Y la segunda, pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme? Y vamos entonces con la número 3. Y la número 3 es, ¿qué quieres hacer a través de mí? Y cuando Dios quiere hacer algo poderoso en nuestra vida, va a usar tu dolor, te va a llevar a ese momento difícil. Y Dios va a usar ese dolor para lidiar tal vez con el orgullo, para lidiar con la mentira, para lidiar con la codicia, para algo que está ocurriendo en tu vida. Y así cada vez que estemos pasando por ese momento de dolor, convierte ese para qué en Dios es, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres hacer a través de esta situación? ¿Qué quieres que yo aprenda? Y Dios siempre tiene un propósito con ese dolor. Y en ese momento más doloroso de nuestras vidas, donde nos sintamos más abandonados, como lo hizo o pasó Jesús con el Padre, en ese momento podemos celebrar el perdón de los pecados, porque en medio de ese dolor de Jesús había un propósito. Y mire lo que nos dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó el dolor en la cruz, porque él estaba ¿qué? Enfocado. Él sabía lo que debía de hacer y lo que Dios quería hacer a través de él. Pensemos en Pablo, ese aguijón en la carne. Y sin embargo Dios usa ese aguijón para hacer algo a través de él. Escribió casi 2/3 del Nuevo Testamento, fundó iglesias, levantó líderes como Timoteo. Y Dios usó ese aguijón, usó ese dolor para hacer algo grande a través de él. Ajá. Y era una dolencia. Yo no me imagino esa situación tan difícil de él que hasta tal punto de decirle a Dios, quítamelo. Y algunos tal vez hemos dicho eso, Señor, quítame esto, quítame este dolor, quítame este pecado, esta debilidad. Y tal vez podemos escuchar de Dios es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. Y Dios toma nuestra miseria y lo usa para hacer cosas en nosotros, para ayudar a personas que tal vez están pasando por esa situación que tú pasaste, para ayudar a personas que tal vez han sido abusadas, que sienten que una situación de enfermedad no van a poder vencer. Y tú pasaste por eso y tú puedes ayudar. Por eso es preguntar, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Y con esto voy terminando en esta mañana. Cuando estás pasando por días difíciles, días malos, es importante recordar que Jesús no es impotente. El Jesús a quien sirves, a quien sigues, Él tiene ¿qué? Poder. De hecho, Él tenía tanto poder con la cruz que pudo haber llamado a su Padre, llamado a los ángeles,
y bajarse de la cruz. Él tenía ese tipo de poder, pero aún así permaneció en la cruz y confió en el plan de su Padre celestial. Y él puede haberle dicho al Padre: Señor, hay otra alternativa. Yo ya no quiero eso es muy difícil. Y él eligió la obediencia. Él eligió pasar por el dolor, por el sufrimiento. ¿A cuánto nos gusta pasar por el dolor y el sufrimiento? A ninguno nos gusta. Nos gustan las cosas sencillas, fáciles, alegres. Y aun cuando estemos en esos momentos difíciles, confiemos en ese plan de ese Padre Celestial, porque Él sabe por lo que tú estás pasando. Entiende tus debilidades, entiende tus frustraciones, tu dolor. Y Lucas 23:46 nos dice que cuando ocurrió esto, después de que Él dice: ¿por qué me has abandonado?, Jesús clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando hubo dicho esto, exhaló su último suspiro. Y quiero que captes esto con mucha atención. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces se da la vuelta y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios, tú me has abandonado, pero sigo confiando en ti. En tus manos yo encomiendo mi espíritu. Y aumentó su confianza en su Padre Celestial. Y no es fácil confiar en esos momentos de dificultad, en esas preguntas difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en mí? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto en la humanidad? Pero decidimos confiar en ese plan perfecto de Dios. Y algunos saben qué significa esta palabra amén. Así sea, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando nosotros decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Que así se haga, ¿sí? Y esa palabra tal vez no es fácil de decir siempre amén. Y no es fácil decir amén cuando estás pasando por pruebas y luchas. Que así sea esa prueba, que así sea esa lucha. Pero puedo animarte a decirle amén a esas promesas que Dios tiene. ¿Y cuáles son esas promesas de Hebreos 13:5? Nunca te desampararé y nunca ¿qué? Te dejaré. Y a esa promesa, ¿qué podemos decir? Amén. Sí, así sea, Señor. Nunca me desamparas y nunca me abandonas. Palabras como Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien. Y podemos creer en eso, podemos decir amén a esto. E incluso que la gasolina va para arriba cada vez más. La gasolina ya no rinde. Y qué fácil es decir amén, Señor, que siga subiendo la gasolina, ¿sí? No es fácil decir esto, ¿verdad? Pero confiamos en esas promesas de Dios. Confiamos en su provisión. Confiamos en su amor inagotable. Es difícil, sí es difícil a veces confiar en Dios, pero podemos decir amén a esas promesas que Él nos dice. Y gracias, Padre Celestial, por hablarnos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar con nosotros hoy. Gracias, Señor, por esas situaciones que pasamos tan difíciles, Señor. Y sé que algunos en esta mañana están pasando por situaciones de dolor, de preguntas sin responder, preguntas difíciles que hacemos. Y gracias porque podemos ir a ti y hacerte esas preguntas difíciles. Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en mi vida o en un familiar que amo? ¿Por qué pasan situaciones con personas inocentes? ¿Por qué tanto dolor en la humanidad? ¿Por qué, Señor?
Y frente a esas situaciones, Señor, lo que podemos decir es que decidimos confiar en tu plan. Decidimos confiar en ese plan perfecto que tú tienes para nosotros. Eso es parte de nuestra historia, no es nuestra historia completa. Es un capítulo de nuestra vida. Y permítenos entender que esto tal vez va a pasar. Y el por qué pasó, permítenos preguntar es: ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que haga con este dolor, con este sufrimiento, con esta pérdida, con este desánimo? Y yo te invito a que puedas, tal vez si estás pasando por esa situación y que te sientes que Dios te ha abandonado, vuelve a Él nuevamente, acércate, confiado al trono de la gracia, que alcanzarás misericordia. Y tal vez no vas a tener respuestas pronto o unas respuestas que tú quisieras. Lo que sí te puedo prometer es que Dios nunca te abandonará y nunca te desamparará. Él estará contigo todos los días de tu vida, de tu existencia. Señor, y hay momentos que hemos dudado, sí, lo reconocemos. Y enséñanos a confiar cada vez más en ti. Y no tendríamos respuestas a todo. Tú sí las tienes. Y permítenos pacientemente esperar en Jehová. Y tú te inclinarás hacia nosotros. Gracias porque tú nos escuchas, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por fidelidad en nuestras vidas. Es tan profunda, es tan real, Señor, esa fidelidad. Gracias, Señor, porque la hemos experimentado en nuestras vidas. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles de salud, que en este momento se hacen preguntas, cuestionamientos. ¿Por qué su cuerpo no mejora? ¿Por qué quisieran hacer grandes cosas y al parecer no pasa nada? Dales fe, dales fortaleza. Personas que están pasando por situaciones también, salud, economía, relación con sus hijos, relación con su pareja. Situaciones difíciles, Señor, en el trabajo. Ayúdale, Señor, a poder hacer esas preguntas correctas. ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres enseñarme, Dios? Y que esta semana pueda ser una semana diferente, aún en medio del dolor, en medio de las frustraciones. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.